Y bien, muy buenos días, queridos hermanos, todos aquellos que se conectan o están conectados y aquellos que se conectarán en un futuro para ver este video. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder compartir su palabra con su pueblo. Así que vamos a hacerlo comenzando teniendo unas palabras de oración para dar inicio al estudio de esta mañana. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este día y ahora pedimos de tu presencia, de la presencia de tu Espíritu Santo, de la presencia de tus ángeles en nuestro medio, para que podamos escuchar el mensaje que has preparado para nosotros en esta mañana. Que tu Espíritu hable por nosotros, que tus ángeles transmitan las buenas nuevas que tú deseas para tu pueblo. Así que tu servidor en este momento quede deshabilitado completamente, para que solamente quede habilitado tu Espíritu en los corazones de aquellos que estarán escuchando. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, estamos contentos. Hemos pasado una campaña, un mes completamente. 4 semanas, exactamente, porque en realidad este mes tiene 5 fines de semana. Pero hemos pasado una campaña de 4 semanas y estamos contentos con todo lo que se ha dicho, se ha presentado, con los testimonios que hemos recibido y con las llamadas y con los nuevos amigos o hermanos que se han unido al clamor de medianoche. Dios está uniendo a su pueblo, de eso estamos bien seguros. Y bien, en esta ocasión traemos un tema que en realidad es muy grande de abarcar. Deberíamos usar una serie para poder abarcar el tema que tiene que ver con el cierre de la gracia, la formación o el levantamiento de la imagen de la bestia, cosas así. Hoy vamos a hablar sobre el tema de quién levantará la imagen de la bestia. Y como preámbulo, aunque no es mi tema, solo presentaré este preámbulo para sembrar en ustedes el deseo de que investiguen por su cuenta, para que a medida que vayamos presentando el resto de los estudios, estemos todos conectados y ustedes puedan valorar a ciencia cierta, correctamente, si lo que se les está presentando está en lo correcto o no. Muchas personas, cuando hablamos de la imagen de la bestia, piensan que son los Estados Unidos de Norteamérica los que levantarán la imagen de la bestia. Y ustedes pensarán, ¿y no es así? El asunto es que cuando investigas un poco más profundo te vas a dar cuenta que la nación, o sea, el gobierno como tal que tenemos ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, no va a levantar una imagen de la bestia. Porque es verdad que la nación de Estados Unidos es esa bestia que surge de la tierra, que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón, y esos cuernos representan 2 poderes, el poder religioso y el poder civil. Pero lo que hace a este país, la nación que es hasta ahora, hasta hoy, es que en su política, que en sus leyes, el poder civil está separado el poder religioso está separado del poder civil. Por eso se formó los Estados Unidos. No querían un gobierno como en Europa, donde el poder civil estaba de alguna forma filtrado o dominado o controlado por el poder religioso. Así que surge los Estados Unidos para que exista un poder religioso, sí, un poder civil, sí, pero que ninguno controla al otro. Ni el civil controla al religioso, ni el religioso controla al civil. Por lo tanto, si sabemos de antemano, y eso sí lo que vamos a estudiar hoy, es que la unión de iglesia con el Estado es lo que formará algo. El día que eso suceda, los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno como tal, dejará de existir. Porque para aquel entonces ya no habrá ni libertad religiosa, no habrá ni libertad política, ni libertad de expresión, ni ningún tipo de libertad. Desde el momento que surja la ocasión en que el poder religioso controle al poder civil. Porque por desgracia siempre hemos visto en toda la historia que el poder civil nunca ha controlado al religioso. Siempre ha sido religioso el que ha controlado el poder civil. Así que vamos a entrar en este tema
de quién será la imagen de la bestia o quién levantará la imagen de la bestia y qué hará la imagen de la bestia y qué tiene que ver esto para nuestro tiempo, para cada uno de nosotros. Y tiene que ver con un tema que hemos venido tocando. Y no les voy a adelantar el tema, cuál es, ustedes se deben imaginar. Para el tema de hoy, voy a presentarles a ustedes 3 argumentos para demostrar la veracidad del asunto. La Biblia dice que con 2 testigos tienes, pero si tienes 2 o más, mejor. Y yo traje 3 en esta ocasión. Lo primero que traje es la Biblia, es con la principal fuente de verdad que voy a usar y que siempre hemos usado para demostrar las cosas que queremos presentar. Segundo argumento, o segundo argumento que voy a usar para demostrar la veracidad del estudio que vamos a presentar hoy, es el espíritu de profecía, porque es la otra fuente revelada por Dios, la otra fuente de verdad revelada por Dios, para que nosotros tengamos o no estemos en tiniebla, tengamos luz. Esas 2 fuentes son las fuentes de verdades. Pero por desgracia, hay algunos que no les es suficiente esas 2 fuentes de verdades. Debería ser suficiente la Biblia y el espíritu de profecía, porque más tarde estarás en problemas, pero no es mi asunto hoy. Pero traje un tercer argumento, o otra tercera fuente, como querramos llamarle. Este no es una fuente de verdad, porque la tercera fuente que traigo es la fuente de Roma. Y usted me pensará, ¿y qué haces tú aquí con la fuente de Roma? Pues no la traigo como fuente de verdad, pues Roma no dice la verdad. Y entonces, ¿para qué presento la fuente de Roma? La traigo como testigo, no como luz. ¿Como testigo de qué? Como testigo de lo que están diciendo las 2 primeras fuentes de verdades, que es la Biblia y el espíritu de profecía. Porque a lo mejor así, quizás logramos que algunos que no creen tanto en las verdades bíblicas y en el espíritu de profecía, le crean a Roma. Y digo algunos que no creen porque muchos, por más que le presentes argumentos bíblicos o textos bíblicos o citas del espíritu de profecía, siempre te acusan de lo mismo. Estás tergiversando el texto, estás manipulando la cita, estás trastornando todo. Vamos a ver si con Roma les es suficiente, o también me van a acusar que estoy manipulando los argumentos o la fuente de Roma. Así que nuestro estudio va a ir directamente hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 14. Y esto es una connotación desde arriba de lo que está hablando de la bestia, la segunda bestia que surge en Apocalipsis capítulo 13. Y dice así el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y hoy no voy a hablar sobre los moradores de la tierra. Eso tiene una connotación bíblica. Eso te va a decir algo a ti de qué élite, qué grupo fue el que levantó esa imagen, mandado por los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, por ese poder nuevo donde iglesia y Estado se unieron. Así que, ¿cuándo será formada la imagen de la bestia? Vamos a entrar en esta parte para llegar al tema. Recuerden, no puedo abarcar todo lo que este tema lleva. Yo sé que la gente va a escribir, hermano, le faltó decir y le faltó decir. Me voy a concentrar en un punto, en un canal. Vamos a canalizarlo por un punto. Esto es muy amplio. No lo estoy trayendo como asunto para demostrar la ley dominical, ni para demostrar cuándo será el cierre de la gracia. No es por ahí que me voy. Así que continúen conmigo y tengamos la mente abierta. ¿Cuándo será formada la imagen de la bestia? Es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros, porque de esta imagen deriva todo lo que viene. De hecho, previo al cierre de la gracia y después del cierre de la gracia. Así que es importante saber cuándo será formada esta imagen de la bestia.
Y la cita la tienen en pantalla, dice así: la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Y la gran prueba para el pueblo de Dios no está en las plagas. De hecho, ya para las plagas sabemos que la gracia no existirá, estará cerrada. Entonces, si la imagen de la bestia que va a ser formada antes del cierre de la gracia dice que va a constituir la gran prueba para el pueblo de Dios, a ese pequeño tiempo de angustia, que tampoco estamos estudiando sobre él, pero que todos conocemos que hay un pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia, ¿quiénes serán probados? ¿El mundo? No. En el pequeño tiempo de angustia serán probados los hijos de Dios. ¿Y probados por quién? Por esta imagen de la bestia. Y vamos a ver más adelante que en este tiempo hay muerte, hay encarcelamiento, hay multa, hay de todo. Todavía las plagas no han caído. Y digo que hay muerte porque muchos mártires morirán en este tiempo que está próximo o pronto a ocurrir. Siguiente cita. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Ya sabemos entonces que será antes del cierre de la gracia y justo antes de ser sellados. ¿Por qué? Porque para que seamos sellados tú y yo y recibir el Espíritu de Dios y salir a dar el fuerte pregón, tenemos que haber pasado por una prueba para demostrar si somos o no somos. Y sigue diciendo la cita: todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de su ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Y hoy vamos a ver de qué se trata la marca de la bestia. La gente habla de un chip y algo así bajo la piel. No es exactamente así. No estoy diciendo que no ocurra, que no existan chips que se ponen hoy en día debajo de la piel, pero no es eso exactamente. Como hemos estudiado lo que hemos venido estudiando, sabremos ahora exactamente de qué se trata. Y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy la imagen de la bestia, estamos viendo la imagen de la bestia y más adelante vamos a ver la marca de la bestia. Continuamos ahora la siguiente pregunta para poder tener un hilo, un sentido, es ¿en qué consiste la imagen de la bestia? Ya sabemos cuándo surgirá. Ahora, ¿en qué consiste la imagen de la bestia? Bien, dice la siguiente cita: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Quiere decir que la autoridad del Estado sea empleada por la Iglesia también. Y usted me dirá, hermano, pero mira lo que está diciendo ahí. Sí, yo sé que habla de los Estados Unidos de Norteamérica, pero esto es un Estados Unidos de Norteamérica distinto a lo que tenemos ahora. Ahora no hay unión de iglesia con el Estado. Ahora la iglesia no controla el Estado. ¿Saben cuándo pareció que iba a surgir? En los 4 años que tuvo el presidente Donald Trump, donde muchos se dieron cuenta que estaban los representantes religiosos, ¿dónde? En la Casa Blanca. ¿Exactamente en qué parte? Junto con él, dándole respaldo espiritual, dándole el respaldo con sus oraciones, dándole consejos también al presidente. Y allí fue donde por el momento pensamos y dijimos, pudiera estar ocurriendo este evento. Pero no ocurrió. Y Dios permite los eventos previos para que tengamos idea de qué es o cómo es lo que viene cuando venga. Por eso cuando miraron al presidente Biden, muchos dijeron, este es católico, este va a levantar la imagen de la bestia, este va a traer la ley dominical. No es exactamente un presidente católico, ni un presidente de alguna iglesia protestante. No. Y entonces, ¿quién será? Será un presidente que permita al poder religioso controlar al poder civil o participar en conjunto con el poder civil. Ese presidente es el que debe preocupar. No importa si es católico
o de donde sea. No sé si entienden el punto, espero que vayan entendiendo lo que estoy diciendo. Así que dice la siguiente cita, o sea, siguiente pregunta. ¿Qué significa ser una imagen de la primera bestia o hacer una imagen de la primera bestia que tuvo la herida mortal y fue sanada? ¿Qué es lo que significa eso? Siguiente cita. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Aquellos que no admiten toda la doctrina de la iglesia usó el poder civil. ¿Para qué? Y dice aquí un ejemplo. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Y qué buena esa palabrita disidente, me gusta mucho. Cuando me llaman disidente, para mí es un honor y un halago. Porque siempre repito lo mismo. Soy un disidente, no de Dios, porque no disido de su palabra. Soy un disidente de los hombres. ¿Y de cuáles hombres? De aquellos que van en contra de lo que Dios dice. Sí, soy disidente conforme a ellos. No me da miedo. No tengo ningún problema con decir esto. Aquí, que está en público, y mañana en otro lugar. Pero la iglesia de Inglaterra atacó a los disidentes, los persiguió. ¿Y por qué los persiguió? Por lo que vimos anteriormente, porque dice que no sigue a los que no admitían las doctrinas de la iglesia. Quiere decir que todos aquellos que no están de acuerdo con las doctrinas de la iglesia, y ojo, que ellos no estaban atacando a los que no admitían las doctrinas de la Biblia. Parece ser que las doctrinas de la iglesia son distintas a las de la Biblia. Porque si las doctrinas de la iglesia fueran las doctrinas de la verdad, ellos no dijeran a la doctrina de la iglesia, dijeran a las doctrinas bíblicas. Y de hecho, tampoco estarían haciendo lo que estarían haciendo si sus doctrinas fueran bíblicas. Porque una iglesia que tiene doctrina bíblica es una iglesia que no persigue. Pero la iglesia que no posee doctrina bíblica, esa sí persigue. Porque de alguna forma va a querer imponer el que tú aceptes y honres su doctrina. Y sigue diciendo la cita, durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. ¿Y qué hizo la iglesia en aquel tiempo? ¿De qué acusó a esta gente? Los acusó de hereje. Y a los disidentes de hoy en día, ¿de qué se les va a acusar? De lo mismo que acusaron a los de antaño. La estrategia es la misma, la ley es la misma. El espíritu es el mismo. Siguiente cita, o sea, la siguiente pregunta. ¿Qué causará que la iglesia forme la imagen de la bestia? Ya sabemos qué significa que levante una imagen de la bestia. Quiere decir que si la primera bestia persiguió, ¿qué va a hacer la segunda? Va a perseguir. ¿Y por cuál motivo persiguió? Porque habían gente que no querían doblegarse a su doctrina. Por lo mismo va a perseguir la segunda bestia. O sea, la imagen de la bestia. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué causará que la iglesia forme la imagen de la bestia? Y ojo con las citas que vienen ahora. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, escuchen bien lo que estoy leyendo, y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Siguiente cita. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Qué fue? La apostasía. Y la cita anterior dice que cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez. Y aquí está diciendo, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado.
Mm, ¿Quiere decir que se levantará un nuevo desarrollo de papado para el futuro? En este presente, sí. Pero no es exactamente el papado que tenemos ahora en Roma. Es la imagen de ese papado. Es un sistema. Y sigue diciendo, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Y cita 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Y sigue diciendo, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿La apostasía dónde? En la iglesia. Y la pregunta que le sigue ahora, a mí me erizó los pelos de punta. ¿Y cuál ha sido la apostasía de la iglesia adventista del séptimo día? ¿O en qué consistió la apostasía de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Quieres saberlo? Si no quieres saberlo, mejor no leas lo que viene ahora. Pero si quieres saberlo, siguiente cita. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? Esta pregunta la hace la hermana White. ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? ¿Quieres saber cómo empezó todo? ¿Y quieres saber cuán en peligro estamos hoy en día o está la iglesia? Sigue diciendo la cita. Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Yo no sé cuántos lograrán entender lo que estoy leyendo. Si introduces prácticas mundanas o paganas dentro de la iglesia para que los hermanos no cristianos se sientan como en casa, se sientan familiarizados, eso trajo la apostasía a la iglesia. Y sigue leyendo la cita. El apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, hablando de sí mismo, dice, ya está obrando el misterio de la iniquidad. ¿Y de qué se trata el misterio de la iniquidad? De lo que se está leyendo en esta cita. Cuando adaptamos los programas, los estudios, el sistema de adoración, cuando adaptamos todo para que la gente de afuera le sea agradable y desee entrar a la iglesia. Seguimos leyendo. Mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Y ella está citando algo de Robert Robinson. Dice, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Para qué cosa fue? Para aumentar el número de los convertidos. Se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Y este Gavassi dice, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas, en apariencia muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 381, párrafo número 6. ¿Qué quiere decir la cita? Yo no te voy a dar explicación. Me parece que la estás entendiendo. Pero sí te voy a decir, cuando celebramos un programita de Navidad en la iglesia, aunque sabemos que Cristo no nació en diciembre y que eso tiene que ver con Tamuz, pero nosotros lo hacemos porque pensamos que en mi mente, en mi corazón, yo estoy pensando en Cristo, y lo hacemos para atraer a esas personas que en ese tiempo les gusta escuchar sobre la historia de Jesús. Estás introduciendo paganismo en la iglesia, estás trayendo apostasía a la iglesia. Cuando aprovechas la famosa Semana Santa que el mundo católico ha inventado, porque en ese tiempo todo el mundo quiere escuchar, y ahora tú quieres introducir hasta un programa, una forma para que se parezca al resto de las iglesias, para que la gente escuche,
estás introduciendo paganismo en la iglesia, porque muchos vienen mirando que, mira, eso me gusta, pero no vienen por la verdad bíblica, vienen porque la envoltura que le dieron les gustó. Cada vez que agarras un programa de jóvenes y lo amoldas al mundo secular, cuando agarras un juego del mundo secular y lo pones con lenguaje cristiano, hay un juego por ahí, un ejemplo que me viene a la mente, ese que soy millonario, qué sé yo, millonario, que te hacen preguntas y vas ganando dinero. Ahora le hacen preguntas bíblicas y supuestamente eso trae conocimiento bíblico. Y muchos jóvenes han tenido conocimiento bíblico porque les gusta jugar este juego que no es de origen cristiano, es de origen pagano, pero le introducimos algo cristiano para atraer a los paganos. Ahora los paganos les gusta jugar estos juegos en la iglesia porque se sienten cómodos, porque conocen un poco sobre la rutina del juego. La única diferencia es que tiene un lenguaje religioso. Eso es introducir paganismo en la iglesia. Eso es traer apostasía a la iglesia. La iglesia entonces ha apostatado por querer aumentar el número de feligreses. No hay nada malo en querer aumentar el número, siempre y cuando sea de la forma correcta, pero atrayéndolos, introduciendo paganismo dentro de la iglesia. Así que todo lo que sea paganismo dentro de la iglesia es lo que ha contaminado la iglesia. Siguiente pregunta. No tengo más nada que opinar. Ustedes piensen un poco más y agréguenle más a lo que el texto está diciendo. ¿Cómo será que Satanás pretende lograr esa apostasía? Sí, porque no es que Satanás pone la idea, mira, vamos a introducir esto. No es exactamente así. La apostasía tiene un principio donde no te vas dando cuenta. Es como el famoso asunto de que agarras el sapo o la rana, la metes dentro de la cazuela. Si el agua está caliente, salta, pero si la metes en agua fría y la pones a calentar, pues llega un momento que muere la pobre ranita porque se va adaptando a la temperatura y para cuando la ranita se da cuenta que está muy caliente, ya no tiene fuerzas para salir. Es lo mismo, de alguna forma, por usar ese ejemplo, lo que Satanás está haciendo con la iglesia para debilitar la iglesia. ¿Y cómo debilita la iglesia? La pregunta fue, ¿cómo será que Satanás pretende lograr esta o esa apostasía en la iglesia? Pretende no, ¿cómo lo está logrando? ¿O ya lo logró? Siguiente cita. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adopten su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios. Ojo, la cita no está diciendo que abandonan los testimonios primero. No. Primero se abandona la fe en las advertencias y los reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Quiere decir que primero no abandona todos los testimonios, sino simplemente la parte donde me trae reproche. La parte donde me da advertencias, esa parte no me gusta de Elena de White. Eso fue lo primero que sucedió. Porque ya esto pasó. Siguiente etapa. Está en la siguiente cita. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Al principio era en los reproches, ahora es en todos los testimonios. Esa fue la segunda etapa donde la iglesia hizo eso. Sigue diciendo la cita, y será la siguiente etapa. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Quiere decir que después de debilitar los testimonios, ahora tenemos que trastornar o cambiar los puntos de nuestra fe, porque no te puedes quedar con la fe viva, la fe pura, porque automáticamente te conlleva a ir a los testimonios. Pero si eliminaste los testimonios, estos fundamentos de la fe viva y pura te va a molestar. Hay que eliminar también los argumentos o la fe, los pilares de la fe. Y eso fue la siguiente etapa que pasó por la iglesia, y lo siguiente que hizo la iglesia fue cambiar los pilares de fe de la iglesia. ¿Te estás dando cuenta cómo fue todo? Primero quita el reproche, luego los reproches, los testimonios, luego los testimonios, ahora eliminan los pilares de la fe, y sigue diciendo la cita. Después
la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Hoy en día nos encontramos en esta etapa, en la etapa donde a las sagradas escrituras se le está sembrando duda. Y no es mi tema hoy, pero hay muchos pastores creando dudas sobre lo que escribieron, porque ellos dicen que lo que escribieron, los pioneros que escribieron eran seres humanos que cometían errores y se equivocaban, y los que escribieron la Biblia también eran seres humanos que se equivocaban. Y enseñan que hay errores en la Biblia, y hoy no vamos a estudiar eso. Pero el final de todo esto es la marcha descendente hacia la perdición. ¿De qué iglesia estamos hablando? Ya vamos a entrar ahora en asunto. O sea, ¿qué iglesia la que me está haciendo a mí eliminar los reproches de los testimonios? Luego me hizo eliminar los testimonios. Luego me está sembrando dudas en cuanto a la palabra. Me hizo eliminar los pilares de mi fe. Luego me siembra dudas de la palabra de Dios para luego yo caer completamente. ¿Qué iglesia será esa? ¿Será Roma? ¿Será que Roma va a estar aquí, a dirigir aquí directamente? ¿Será el ecumenismo que va a estar aquí directamente? Siguiente cita. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Voy a detenerme aquí esta cita porque muchos sacan la cita en el White donde dicen que hubo un hombre que llamó a la iglesia adventista Babilonia y ella le reprochó. Y siempre les decimos lo mismo. Y tiene dos explicaciones, estoy dando una sola solamente. Ella reprochó porque de la iglesia adventista no iba a salir el vino de Babilonia. El vino de Babilonia sale de Roma, por eso no le puede decir a la iglesia adventista que ella es Babilonia, pero pudiera ser una hija de Babilonia, pudiera convertirse en una hermana de Babilonia, eso es algo distinto. Sigue diciendo la cita. Dice, se dice que Babilonia es madre de las rameras, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Eso está claro. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Y sigue diciendo la cita, además en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad y la bendición divina las acompañó. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los principios del Evangelio. Se les aplican las palabras del profeta a Israel. Salió tu renombre entre las naciones en atención a tu hermosura, la cual era perfecta a causa de mis adornos que yo había puesto sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero esas iglesias, termina diciendo la cita, cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. ¿Y cuál fue el deseo y la maldición que cayó sobre Israel? Dice la cita, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Pusiste tu confianza en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y eso está en Ezequiel 16:14. ¿A quién fue eso? ¿Y se le está aplicando a la iglesia? Sí. Así que, bueno, de esta cita no tengo nada que opinar porque aquí está diciendo muchas cosas acerca de las hijas de Babilonia.
Si nosotros estamos practicando lo mismo que las iglesias ecuménicas, nos estaríamos convirtiendo también en hijas de Babilonia o hermanas de Babilonia. Siguiente cita. Limpiemos el campamento. Como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Termina ella con una pregunta. Siguiente cita. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Hay una intercesión que Jesús está realizando que no alcanza a las iglesias nominales o a la iglesia nominal. Siguiente cita. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. Y ojo con esta cita, porque esta cita está tan profunda que no nos damos cuenta de qué está hablando. Aquí menciona a las otras iglesias y menciona a los adventistas nominales. Porque las iglesias nominales son los adventistas del séptimo día. Es la institución de la iglesia adventista del séptimo día corporativa, por si no lo sabías. Y sigue diciendo. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. No sé si te llama la atención el hecho de que la cita está diciendo que las otras iglesias está bien que no hayan entendido la verdad sabática, pero que la iglesia, los adventistas nominales, no pudieron refutar la verdad sabática. Ellos no creen en el sábado. No se supone que estarían en contra de nosotros en otra cosa y no en el sábado. Hoy vamos a entender que la marca de la bestia, ¿por qué tiene que ver con sábado y domingo? ¿Y por qué aquí está diciendo que en algún tiempo nos van a perseguir por la verdad del sábado? ¿Cómo? La institución corporativa de la iglesia adventista dejará de creer en la verdad del sábado para que persigue a otro grupo que sí cree en la verdad del sábado y sí proclama la verdad del sábado. Vamos a ver. Siguiente cita. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecieron debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Pero no entiendo por qué van a refutar o nos van a odiar debido al sábado. Y eso vamos a entenderlo hoy. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado y son indiferentes para con el día domingo. Vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Qué es o cómo será la marca de la bestia? Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora en Apocalipsis 13, del 16 al 17 sigue diciendo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y antes de continuar, quiero que dejar bien en claro el versículo 15. ¿Qué hay en el versículo 15? Hay un previo tiempo de angustia. Dice así, y vuelvo atrás al versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia,
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En un periodo se va a matar a los que no quieren adorar la imagen de la bestia. En otro periodo, la imagen de la bestia va a inventar o va a crear un sistema para que los hombres, los seres humanos, sean libres de estas penas de muerte. Hay una solución para el mundo. Y esa solución no viene de Dios. Esa viene de la imagen de la bestia. Por eso en el versículo 16 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Porque esto te va a dar garantía. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y vamos a entender, vamos a ir avanzando entonces. ¿Qué significa esto de la mano y de la marca en la mano y la frente? En la Biblia tu mano significa tu trabajo, bueno, tus planes, tu conveniencia, eso tú lo conoces, tus propiedades y tus bienes, y tu mente significa tu corazón, tu convicción, tus creencias, tus ideales, etc. Ahora bien, algunos decidirán recibir la marca de la bestia para eludir la amenaza de muerte, mientras que otros estarán mental y espiritualmente comprometidos con este sistema de adoración apóstata. Y un ejemplo de esto está en la siguiente cita, que dice así: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y ella dice ahora: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Por eso la iglesia se está moldando de la forma que lo hace, porque no queremos entrar en oposición, y mucho menos en persecución. Siguiente cita. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto: la observancia del domingo, del primer día de la semana, o sea, del domingo. Y la siguiente cita dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. ¿Y cómo tú logras que a un adventista que conoce la verdad ahora acepte el domingo como día de reposo? Hay una forma sutil que el diablo está usando para que estos nominales hagan tal cosa. Y vamos a descubrirlo hoy. Vamos a ver que esta marca es algo que tú aprendes y luego lo aceptas. Por eso es que hoy descubrimos que la marca de la bestia es algo que te enseñaron. Es, por así decirlo, una doctrina o especie de credo o algo que lo representa. La siguiente pregunta es: ¿dónde en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo que alguien se tuvo que poner algo en la mano y en su frente? Porque quiero que sepa que si el diablo puso o inventó la idea de poner una marca en la mano o en la frente, él no inventa las cosas, él lo que hace es copiar de Dios. Pero en la Biblia tenemos que ir a buscar, entonces hay un ejemplo. Si encontramos un ejemplo de la Biblia de alguien que tenía algo en la mano y en su frente, entonces entenderemos de qué se trata la marca de la bestia. Y no tenemos que empezar a divagar o a inventar cosas en nuestra mente, que debe ser un chip y que debe ser esto y que debe ser aquello. ¿Es el domingo? No ahora, será. Pero para tú aceptar el domingo, algo te va a conllevar a ti a aceptar el domingo. Así que Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 dice así: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Lean el capítulo 8 de Deuteronomio para que vean de lo que se trata. Ahora la pregunta es: ¿qué era lo que se ataba el sacerdote en la frente y en su mano? ¿Serán la ley y los estatutos de Dios? Vamos a ver si es verdad. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice así:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Así que era esto una garantía, un salvoconducto, una protección de parte de Dios para el pueblo de Israel si obedecían estos mandamientos. Vamos a ver si es verdad. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que esto era una garantía si tú guardabas esto. ¿Qué pasó si no lo guardabas? Deuteronomio capítulo 28, versículos 13 al 17, lo tienen en pantalla y dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Ahora, entonces, si Dios tiene mandamientos, estatutos y preceptos que te brindan una garantía de existencia o de bendición, ¿qué serán para ti una salvaguardia? O sea, que serán para ti una salvaguardia. La pregunta es, ¿en qué consistirá la marca de la bestia? ¿O qué es lo que te dará derecho a poseer la marca de la bestia? ¿O para qué existe la marca de la bestia? La marca de la bestia existe para darle una seguridad, una salvaguardia a quien la posee. Y sí, porque quien posea la marca de la bestia podrá comprar y vender. Pero quien no la posea estará en problemas. Y lo mismo que Dios inventó es lo mismo en contraposición que lo hace Satanás. ¿Cuáles serán los mandamientos o credos o doctrinas que representan a la bestia y que al mismo tiempo las iglesias abrazarán como doctrina de Dios? ¿Ya te lo imaginas? ¿Cuál será esa gran doctrina que unirá primeramente a las iglesias y luego al mundo entero? Ojo con este asunto. Siempre ha habido un escepticismo, hermano, con relación a que con la existencia de tantas denominaciones, si se pudiera o si fuera posible la unidad de las iglesias para el fin de los tiempos. O sea, existen tantas iglesias y la pregunta que se hace todo el mundo es: ¿será posible poder unir a todas las iglesias? Estamos hablando del cristianismo con los musulmanes, con el vudú, con el hindú, con todas esas religiones. Vamos a la siguiente cita. Roma retuvo la Biblia del pueblo y exigió que todos los hombres aceptaran sus enseñanzas en su lugar. ¿En lugar de qué? De la Biblia. Entonces, lo que Roma enseña es de la Biblia, no, es de ella. Porque reemplazó todo. Esa palabra todo es todo lo que tenga que ver con doctrina y enseñanza. Ese todo no está ahí un poquitico, un pedacito, un 90%, es todo. Y sigue diciendo: fue obra de la Reforma restaurar a los hombres la palabra de Dios, pero, o sea, fue en el tiempo de la Reforma donde el hombre debió haberlo hecho. ¿No es demasiado cierto que en las iglesias de nuestro tiempo se enseña a los hombres a basar su fe en su credo y en las enseñanzas de su iglesia más que en las escrituras? Y sigue diciendo la cita: dijo Charles Beecher, refiriéndose a las iglesias protestantes: ellos retroceden ante cualquier palabra grosera contra los credos. O sea, ellos se estremecen, se enfurecen, se enojan. Con la misma sensibilidad con la que esos santos padres
se habría retraído ante una palabra grosera contra la creciente veneración de los santos y mártires que estaban fomentando. Las denominaciones evangélicas protestantes se han atado las manos unas a otras y las suyas propias, de tal manera que entre todas ellas un hombre no puede convertirse en predicador en absoluto en ninguna parte sin aceptar algún libro además de la Biblia. No hay nada imaginario en la declaración de que el poder del credo ahora está comenzando a prohibir la Biblia tan realmente como lo hizo Roma, aunque de una manera más sutil. Quiere decir que el poder del credo, como lo hizo Roma, hoy en día está tomando control y el poder por encima de las Escrituras, igual como lo hizo Roma. Ahí está la cita. Siguiente cita. Muchos consideran que la amplia diversidad de creencias en las iglesias protestantes es una prueba decisiva de que nunca se puede hacer ningún esfuerzo por asegurar una uniformidad forzada. Pero ha habido durante años en las iglesias de fe protestante un fuerte y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Y sigue diciendo, para asegurar tal unión necesariamente se debe renunciar a la discusión de temas sobre los cuales no todos estaban de acuerdo, por importantes que pudieran ser desde el punto de vista bíblico. No importa cuán importantes fueran, si eran puntos de los que estamos en controversia, no tocamos esos puntos. Siguiente cita. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose sobre los puntos de doctrina que tienen en común, y ojo, cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose sobre los puntos de doctrina que tienen en común, influyan en el Estado para hacer cumplir sus decretos y sostener sus instituciones, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y como resultado inevitable se impondrán penas civiles a los disidentes. La siguiente pregunta es, ¿podríamos estar adorando a la bestia o a su imagen en estos momentos? Siguiente cita. La característica especial de la bestia y por tanto de su imagen es el quebrantamiento de los mandamientos de Dios, dice Daniel, del cuerno pequeño, el papado. Él pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y Pablo llamó al mismo poder el hombre de pecado que debía exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Una profecía es un complemento de la otra. Solo cambiando la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima de Dios. Fíjense de qué forma el papado se puede exaltar por encima de Dios, cambiando la ley de Dios. Sigue diciendo ahora, cualquiera que con entendimiento guardara la ley así cambiada, estaría dando supremo honor al poder por el cual se hizo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería una señal de lealtad al Papa en lugar que de Dios. Y quiere decir que si la Iglesia hoy en día cambió las 25 doctrinas iniciales, ha trastornado todos los fundamentos de la fe y los ha cambiado de la fe primitiva, de la fe de los pioneros, mi pregunta es, si nos quedamos allí y reconocemos esos cambios, ¿estamos adorando a la iglesia corporativa? Tú me dices si estoy equivocado. Porque a Roma se le adora cuando aceptamos sus leyes. ¿Cuáles leyes? Las que inventó para derrocar a la ley de Dios. Siguiente cita. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso, con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Pero para tú levantar el domingo, primero tienes que hacer que la gente se doblegue a las leyes y los estatutos de la iglesia, no de la palabra de Dios. Porque la iglesia está en contraposición de la palabra de Dios.
Y yo sé que no te gusta esa idea. Cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia nominal o las iglesias nominales, porque son el protestantismo que apostataron primero y la iglesia adventista que fue la última que apostató. No me refiero a la iglesia remanente de Dios. Todo con relación a la adoración de la imagen y con relación a la marca de la bestia empieza o tiene que ver con poseer tres cosas: o la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y vamos a ver exactamente de qué se trata. Ya hemos visto que es la iglesia la que levanta la imagen de la bestia. Y si la iglesia corporativa está practicando lo mismo que practicó Roma a los disidentes o a los herejes o como quieras llamarle, acaba de levantar una imagen de la bestia, sabe que primero va a surgir todo para el pueblo adventista, luego se va a esparcir para el resto de los cristianos. Pero la prueba para ti y para mí es ahora. Por lo tanto, la imagen de la bestia la levantará no Roma primeramente, porque Roma es Roma, ni la va a levantar el ecumenismo como tal. Primero será nuestra iglesia o nuestra institución adventista. Ellos perseguirán primero. ¿A quién? Al remanente, al pueblo de Dios. Para luego, entonces en conjunto con todas las iglesias, ahora se hace universal. Pero en todos los países ahora mismo, la iglesia adventista del séptimo día corporativa está persiguiendo a sus disidentes, a sus herejes. Y muchos dan testimonio de cómo fueron echados de la iglesia por decir: yo creo esto. Ahora, Apocalipsis 13, ahora 17 y 18 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Ojo que dice la marca, y no dice y el nombre y el número de su nombre, porque si fuera la marca y el nombre y el número de su nombre, tendrías que tener las tres cosas. Si tienes dos, no estás. Tienes que tener tres. Pero aquí dice sí, que tuviese la marca. Si tiene la marca está bien, o el nombre, eso es aparte. O tienes la marca o tienes el nombre. Si tienes uno de los dos está bien, no tienes que tener los dos juntos. O el número de su nombre. Quiere decir que no tienes que poseer los tres. Poseyendo uno, los posees todos. Y por eso es aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Hay un 6 en la marca, hay un 6 en el nombre, hay un 6 en el número de su nombre. Y vas a entender todo esto. ¿Cuál es la marca de la bestia? Tenemos que ir eliminando las ideas que tenemos y ponerlas, ubicarlas en el orden secuencial que lleva. Dice esta cita: la marca de la bestia es el día de descanso papal. Dice: cuando llegue la prueba se manifestará claramente que es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Y sigue diciendo la cita: la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. En Joya de los Testimonios y en Eventos de los Últimos Días. Ahora miren cómo dice la siguiente cita: la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. En el tiempo previo a ese tiempo es que se preparará tu mente para que reciba la marca de la bestia o para que la rechaces. Ahora, la pregunta es: ¿cuál será el nombre de la bestia? Ya sabemos que la marca será el domingo, pero no lo es ahora, pero será en un futuro. Cuando se promulgue la ley que diga que hay que adorar, que es obligatorio, so pena de muerte. Ahora bien, ¿cuál será el nombre de la bestia? Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito. En sus Biblias, en la mayoría de ustedes tienen puesto ahí un misterio, y la palabra misterio lo tienen en minúscula. Y lo que tienen en mayúscula es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese Babilonia la Grande no es el nombre de la mujer. Y ese un no está ahí. Lo pusieron porque para ellos es un misterio.
pero el nombre es, en el original, es misterio. Y en la Biblia, en pocas Biblias, en la Biblia de 1909 y en otras Biblias, van a ver que este nombre está en mayúscula. En la Biblia del Oso, perdón. Eran las Biblias que usaban los pioneros para estudiar. La mayoría de la Reina Valera que tenemos hoy en día, esta palabrita le ponen un misterio en minúscula. Pero Babilonia la Grande, no, es lo que describe a la mujer. Pero su nombre es misterio. Y miren cómo dice la cita Elena de White. La mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito, misterio. Babilonia la Grande, madre de las rameras. Está en el conflicto de los siglos. Ahora, el nombre es misterio. No sé si ya te va llamando la atención. ¿Existirá alguna doctrina o credo que represente el nombre de Babilonia? ¿Ya lo encontraste? La Santísima Trinidad resalta a nuestro Dios Trino. Y ojo, estoy usando ahora la tercera fuente que les dije como testigo de las primeras dos fuentes de verdades, de la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía y la palabra de Dios dicen que la Trinidad es de origen de Roma. Pero nosotros, o sea, muchos de nosotros, perdón, dicen que estamos manipulando el texto, que no dice así. Bueno, vamos a ver qué dice el Catecismo Católico de Roma. Usted entra ahí al website y ponga ahí el Catecismo Católico y le salen todas las leyes habidas y por haber. Está en Google y no es tan difícil de encontrar. Puede poner Trinidad de origen, puede poner lo que usted quiera y va a encontrar muchas cosas. Y estoy usando el testigo de lo que declara Roma. No lo estoy usando como fuente de verdad porque Roma no es fuente de verdad. Pero ellos están declarando que hay algo que existe hoy en día y que cree el mundo cristiano y que les pertenece a ellos. Y la inventaron ellos y la crearon ellos. A ver si así entiendes. De esta forma. Dice la cita de ellos: la Santísima Trinidad resalta a nuestro Dios Trino, tres personas en una, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Fíjense que no menciona la palabra de Dios para nada. No dice es la fe y la doctrina de las Escrituras. No. Y de la vida cristiana. Sigue diciendo, es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que ilumina. Es un misterio oscuro pero que ilumina. No sé cómo se entiende eso, pero bueno. Y sigue diciendo, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, número 234. Y sigue diciendo, este misterio inefable se haya insinuado en el Antiguo Testamento y clara y explícitamente anunciado en el Nuevo. Baste para todos el pasaje de San Mateo 28:19. Es el único pasaje que pueden citar. Claro, lo pusieron ellos mismos. Y sigue diciendo, en que el Salvador ordena a los apóstoles que bauticen a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero parece que a los apóstoles se les olvidó. Porque en todo el libro de Hechos, y esto lo hemos estudiado ya, lo hemos repetido, nadie bautizó en nombre ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Todo el mundo bautizaba en el nombre de Jesús. Así que el supuesto orden o la supuesta orden que Dios le dio a los apóstoles, ellos no lo obedecieron. Y no es mi tema explicar de qué se trata Mateo 28:19, ustedes lo saben, no es una forma bautismal. Y sigue diciendo la cita, el dogma de la Trinidad, ojo que es un dogma, ha sido siempre creído por la Iglesia, enseñado por todos los doctores y se haya resumido en esta frase del símbolo de San Atanasio, el símbolo atanasiano, conocido también por sus primeras palabras, Quicumque Vult, es un resumen de verdades de la fe sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Y miren cómo dice, ¿cuál es este credo?
todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. La católica, ¿ok? Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Todo esto viene de lo que es el credo atanasiano, que tiene su símbolo también. Dice, todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo. Así que hay tres personas, ¿no? Dice que una es la del Padre, una es la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Ahora dice, sigue diciendo, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, y sin embargo no hay tres seres eternos, hay solo un ser eterno. Asimismo el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. O sea, no había tres personas anteriormente, no había tres seres, el Padre era uno, el Hijo era otro, ahora dice que no. Así también, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios. Y para mí esto es un trabalengua, esto es el enredo más grande del mundo. Se necesita una fe tan grande para creer en esto, cuando la Biblia dice sencillamente, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y quién es el único Dios verdadero? Pablo dice, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es fácil. Cuando vas a entender el asunto de la evolución del mundo, te dan una explicación de cómo el mundo evolucionó, que hace falta una fe grande para creer eso. La Biblia dice simplemente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. Pero para esto me hace falta una fe muy grande. Y sigue diciendo, así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Porque así, y escuchen ahora la explicación que da Atanasio, o que da la Iglesia Católica. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, la fe cristiana te obliga a creer que cada una de esas tres personas es Dios y Señor, ¿ok? Como dicen muchos, son tres personas. Ahora miren cómo termina diciendo, hay por lo tanto... Perdón, vuelvo de nuevo. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. Quiere decir que la verdad cristiana, los cristianos, me obligan a reconocer que son tres seres o tres personas. Pero la fe católica me dice, me obliga a que no puedo decir que son tres dioses, entonces es un solo Dios. Entonces no puedo decir que son tres dioses. Pero ¿no existen tres? Sí, pero no son tres, son uno. Ahí me quedo. Y sigue diciendo, hay por lo tanto un Padre, no tres padres, hay un Hijo, no tres hijos, hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos, y en esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor, en su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. El problema del asunto de Roma es que Roma no me presenta ni un texto bíblico. El único texto que me presenta es el de Mateo 28 y 19. Es el único, porque lo introdujeron ellos. Y este es el símbolo de Atanasio, el símbolo que todos ustedes conocen. Trinity Sunday, el domingo trinitario, y ojo con este detalle que vamos a hablar. Ahí está Padre, que no es el Hijo, que no es el Espíritu, y el Hijo que no es el Padre, no es el Espíritu que no es el Padre, no es el Hijo, y ambos son Dios, así como tienes que entenderlo. La fe católica quiere que adoremos la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad, sin confundir a las personas y sin esperar la sustancia divina, y sin separar, perdón, la sustancia divina. Y ojo con lo que sigue ahora. Después del domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de la fe y de la vida cristiana. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana.
¿Están oyendo? Y sigue. El domingo de la Santísima Trinidad. ¿De quién es el domingo? De la Santísima Trinidad tiene lugar o surge a partir del domingo después de Pentecostés. Y te voy a decir algo. Esto está en extracto, vamos a seguir, extracto del Catecismo Católico 252. Dice, nuestros oponentes a veces afirman que ninguna creencia debe ser dogmática o dogmáticamente declarada en las Escrituras. Pero las iglesias protestantes han aceptado tales dogmas como la Trinidad, para los cuales no existe una autoridad tan precisa en los evangelios. Eso lo escribió Graham Greene, un célebre autor católico que escribió la revista Life el 30 de octubre de 1950 en la página 51. Búscalo. ¿Qué pasa? Que dice que el domingo de la Santísima Trinidad, el sábado fue hecho por ¿quién? Según la Biblia, por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. La Trinidad no fue hecha por causa del domingo, el domingo fue hecho por causa de la Trinidad. Ahora te vas a ir dando cuenta, si no te has dado cuenta hasta ahora, por qué se trata de sábado y domingo. Porque vamos a ver que en el sábado hay una doctrina distinta a la del domingo. Y cuando Ellen White dice que los adventistas nominales se enojaron cuando nos vieron salir y predicar la verdad sabática, ¿no se supone que ellos no predican el sábado también? Y ellos no reconocen el sábado. Por eso mi hijo estuvo hablando sobre el sábado la semana pasada. Porque tú puedes reconocer al sábado, pero eso no significa que tú guardas el sábado correctamente. Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos reconocen la autoridad de Jesús, pero no tienen a Jesús en su corazón. El asunto de los que van a aceptar domingo y sábado no es porque van a pensar, no, es que el sábado se lo dio a los judíos y el domingo para nosotros. No, es porque viene todo por el tema de la Trinidad. Y cuando te vayan a poner la marca de la bestia en la mano o en la frente, es porque tú has aceptado el asunto de la Trinidad. Ya sea porque lo aceptaste de mente, lo aceptaste abiertamente, o ya sea porque por conveniencia, por no querer perder mis bienes y mis cosas, pues ponlo aquí en la mano. ¿Por qué tanto énfasis en que la iglesia nominal nos aborrecerá por el sábado? Ya ustedes tienen, me imagino, la respuesta en su mente. Ahora, ¿cuál es la doctrina del sábado entonces? A grandes rasgos. Todos sabemos que el sábado es el sello de Dios. ¿Por qué? Porque señala a un Dios como ¿qué? Como creador. Y la pregunta es, ¿quién es creador en la Biblia? Y no voy a entrar en debate con esto. Vamos solamente a ir mirando algunos versículos. Ustedes lo conocen. Estudien por su cuenta. ¿Quién es creador en la Biblia? Y cuidado porque algunos dicen rápidamente Jesús. Jesús es creador. Oh sí, él fue el que hizo el mundo. ¿Y el Padre no es creador? Dice esta cita de Ellen White. El gran creador convocó a las huestes celestiales. ¿Quién fue ese Jesús? ¿El que convocó a las huestes celestiales? ¿O esa cita estará hablando del Padre? Y ella le llama el gran creador. Sí. El gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debían obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría, o sea, fíjense cómo dice, debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre sería cumplida en él. Entonces, si la Biblia dice en 1 Corintios 8, 2 y 6, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, le dice Pablo a los Corintios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. ¿Quién es creador según el sábado? El Padre y el Hijo. El sábado me representa a un Dios como creador y a su Hijo, el Señor, como creador también. Porque cuando el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, no lo dijo el Hijo. Quien lo dijo fue el Padre. ¿Y quién ejecutó esa orden? El Hijo. Por eso dice Juan, en el principio el verbo era la palabra, era la acción. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la Biblia me habla de un Dios, de una deidad creadora que está compuesta por el Padre y por su Hijo. Esa es la verdad creadora que presenta el sábado. Esa es la verdad que está refutando la iglesia adventista nominal hoy en día. Esa es la verdad por la cual ellos estarán en contra del sábado que nosotros predicamos. Y el domingo, ¿qué doctrina me traerá? ¿Qué doctrina representa el domingo? La doctrina de la Trinidad. El domingo existe para la adoración de la Santísima Trinidad, tal como les enseñé en el dogma católico. Para eso existe el domingo. Se inventó un día para adorar a esta Trinidad. ¿Que la inventó quién? ¿La Biblia? No, que la inventó Roma. Por eso es que la iglesia adventista podrá decir del séptimo día, que de hecho ya está quitando sus nombres. Si ustedes se dan cuenta, en muchos estados de Estados Unidos, no sé de otros países, en Cuba sí sé, ya le están quitando iglesia adventista, o sea, del séptimo día, y el adventista. Ya le están quitando, a veces son iglesias de la comunidad, le están borrando todo. ¿Por qué? Porque el nombre, dice Elena de White, es una reprensión para el protestantismo. Y la iglesia ya no quiere ser reprensión, la adventista nominal. Por lo tanto, ese nombre no me conviene tenerlo. Por lo tanto, la verdad del sábado que predican este grupito no es lo que yo predico. Lo mío se me está pareciendo más al ecumenismo. Por eso, del séptimo día hay que eliminarlo. Por eso vas a entender que cuando llegue el momento que diga el sábado o el domingo, ya las mentes de todos nosotros estará formada. Algunos para aceptar el domingo, otros para aceptar el sábado de Dios. ¿Pero en qué se formó? En asunto de la Trinidad, en asunto de la doctrina. Y todos creemos que, yo antes decía, nadie me va a convencer que en la Biblia habla de domingo, aquí es sábado, eso está clarito. Y nadie te va a convencer de que no es el sábado y es el domingo. Te vas a convencer de otra cosa que te va a conllevar, mira, esto es este día. Y cuando ellos te digan, por eso es este día, lo vas a aceptar. No lo vas a aceptar por ser una verdad bíblica, porque no es bíblica ni la vas a encontrar, pero lo vas a aceptar porque te has adaptado a creer lo que te enseñan los hombres. Lo que te enseña el liderazgo apóstata. Y por eso vas a aceptar lo que sea llegado el momento. Pero tu mente está siendo adoctrinada ahora. Bueno, ya fue adoctrinada. Ahora tienes que pedirle a Dios que te libere de esa esclavitud, de ese adoctrinamiento, de ese miedo, de la cobardía, de mantenerte al lado de los hombres por temor a qué me pasará. Ahora, ¿por qué existe el domingo para la adoración de la Santísima Trinidad? ¿Cómo termina el versículo 17 de Apocalipsis 13? Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya sabemos la marca que será el domingo. Ya sabemos el nombre que es misterio. Y es la doctrina de la Santísima Trinidad. Ahora falta o el número de su nombre. Hemos conocido hasta aquí también la imagen de la bestia. Es la unión de la iglesia con el Estado, que la formarán las iglesias protestantes en los Estados Unidos. En Argentina podrá haber, por poner un ejemplo, menciono ese país, podrá haber unión de iglesia con Estado, en Nicaragua, en México podrá haberlo, pero donde surge primero es aquí. Cuando surja acá es donde se va a hacer mundial. Ahora bien, ¿cuál es el nombre de la bestia? Bueno, ya lo vimos, misterio, seguimos avanzando. ¿Qué significará el número de su nombre? Vamos a entrar en este detalle que es el final. ¿Será que también pudiéramos poseer el número de su nombre? Hermanos, cuando usted estudie esto, usted se va a caer para atrás.
el asunto de la marca, el nombre y el número de su nombre. Y vamos a ver. ¿Estaría la iglesia nominal conllevando al pueblo de Dios a poseer el número del nombre de la bestia? Y para que vean que las doctrinas sí afectan. Y que no solamente la doctrina trinitaria, hay otras más que se han introducido en la iglesia. Los números en hebreo tienen un significado. El 7 es perfección, por ejemplo. Por eso Dios hizo el mundo en 7 días, lo hizo perfecto. El número 10 es plenitud. Plenitud es algo que está completo, no le falta nada, por eso son 10 mandamientos, ni le falta ni le sobra. Y así hay muchos más de significados en los números hebreos. El 12, por ejemplo, es el gobierno de Dios, por eso son las 12 puertas, las 12 columnas, tenía que ser 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, etcétera, etcétera. El 40 significa cambio, por eso Moisés se tuvo que ir 40 años dice ella, a Elena de White, a desaprender todo lo que había aprendido en Egipto y a aprender lo nuevo que Dios le quería dar. Ahora, pero el número 6, ¿qué significa el número 6? Porque sabemos que el número es 666. Hay 3 6. Obtienes un 6 cuando tienes la marca de la bestia. Obtienes un 6 cuando aceptas el misterio, el nombre de la bestia. Y obtienes un 6 cuando aceptas el número de su nombre. ¿Qué será eso? Es el número del hombre, por ser creado en el 6º día, modelado con 60 elementos químicos de la tierra, y hay muchos detalles más que puedes encontrar con relación al número 6, pero es el número de hombre, representa al hombre, al ser humano. Fue hecho en el 6º día. Ahora, hasta el momento antes de su caída, y quiero que escuchen bien esto, lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan leer y lo lean, y puedan entender este asunto. Hasta el momento antes de su caída, hablando de Adán, la santidad y la perfección de Adán no estaba completa. Y yo sé que lo primero que yo voy a juzgarlos a ustedes por lo mismo que me juzgo a mí. Porque dice que con la misma vara con que medís a otro te debes medir a ti mismo. Bueno, lo primero que yo pensé cuando leí esto es, entonces Dios le dio una santidad a Adán incompleta. No, lo que Dios da completo. Mientras estudiaba este asunto. Pero fui entendiendo a medida que fui avanzando. Por eso es, en relación, ¿a qué nos referimos cuando Dios le dio santidad a Adán? Que lo hizo perfecto, lo hizo santo. ¿Pero a qué se refiere? En relación a que fue creado a imagen y semejanza de Dios, en su físico sí era santo y perfecto. En ese asunto sí. Pero en su carácter era santo y perfecto solo porque poseía todos los atributos de la mente y el carácter de Dios. Pero la perfección y la santidad en plenitud se logra a través de la obediencia. Quiere decir que Adán era santo y perfecto físicamente, sí, porque fue hecho a imagen de Dios. Ahí no hay problema. Pero vamos a la parte mental, la parte del carácter. ¿Era Adán perfecto completamente? ¿Le faltaba algo? Cuando Dios lo hizo, no lo hizo obediente, porque si no hubiera creado un autómata, un robot. Lo creó con libre albedrío, para que él eligiera si iba a obedecer o no iba a obedecer. Ahora, ¿poseía los atributos santos y perfectos de Dios? Sí. Por eso vamos a entender, mire la cita en el White como dice, Dios los hizo entes morales libres, hablando de Adán y Eva, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle. Quiere decir que Dios sí los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría. Sigue diciendo. Y negarle, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, fue necesario que su lealtad se pusiera a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre se le puso freno al egoísmo. Fíjense de cuántas cosas se capacitó el hombre. Se le puso freno al egoísmo, eso es santidad. La pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Tú
Adán y Eva iban a llegar a ser perfectos en plenitud cuando ellos obedecieran y demostraran su fidelidad a Dios. Mientras tanto, poseían rasgos de perfección en el carácter, pero hasta que ellos no demostraran qué eran ellos, qué iban a hacer ellos, cómo iban a hacer ellos, cómo se iban a conducir en su vida, no se podía decir ellos son perfectos. No sé si vas entendiendo el punto. Parece un poco incómodo entender. Pero Dios le poseyó de todas las cosas perfectas. Pero nosotros tenemos que entender que la perfección se logra en la obediencia. Miren como dice esta cita. Dios hizo al hombre recto. Fíjense cómo lo hizo. Recto. Le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia el mal. Lo dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó las más nobles motivaciones para inducirlo a ser constante en su lealtad. Dios no lo hizo constante en su lealtad. Le dio algo que lo iba a inducir a ser constante. Él tenía que elegir. Ese es el libre albedrío. Ahí sería su santidad puesta en plenitud. De hecho, no sé si leíste en la cita pasada que estaba el árbol de la vida y el de la ciencia, del bien y del mal, juntos en el medio, y no pudieron comer de la vida hasta que no fueran probados con el del bien y del mal. Y eso es otro tema que hay que estudiar. Ahora, en el carácter, la santidad de Dios y su perfección eran temporarias. ¿Por qué? Porque para poseer la santidad y la perfección tienes que ser obediente. Si no eres obediente, no eres santo ni perfecto. Por lo tanto, Adán debía de ser probado. Y ahora bien, miren cómo dice el significado en hebreo del número 6. Esto es lo que los hebreos entienden. El hombre y su compañera fracasaron ante la propuesta divina y en lugar de alcanzar la perfección espiritual mediante la obediencia, fíjate, la perfección se lograba mediante la obediencia. O sea, 6, el hombre, más un punto, obediencia, igual a 7, a perfección. El hombre más obediencia igual a perfección. Su propósito quedó o fue truncado. El 6 representa el fracaso del hombre ante la propuesta de su creador de lograr la perfección. Uno de los puntos que la Iglesia Adventista ha copiado también de Roma es que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Con esta declaración o doctrina se le enseña al pueblo de Dios a que no busque la perfección ahora, pues Dios te la dará después, echando por tierra las múltiples declaraciones de Cristo a través de su palabra, de que debemos buscar la perfección a través de la obediencia. Y miren cómo dice esta cita. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, que en su poder su pueblo también podría vivir. Siguiente cita. Cuando venga el Señor, los que son santos seguirán siendo santos, los que han conservado su cuerpo y espíritu en pureza, santificación y honra, recibirán el toque final de la inmortalidad. Pero los injustos, inmundos y no santificados permanecerán así para siempre. No se hará en su favor ninguna obra que elimine sus defectos y les dé un carácter santo. El refinador no se sentará entonces para proseguir su proceso de refinación y quitar sus pecados y su corrupción. Todo esto debe hacerse en las horas del tiempo de gracia. Ahora debe realizarse esta obra en nosotros. Quiere decir que esa doctrina que se ha introducido, que estaremos pecando hasta que Cristo venga, que pertenece a Roma, va en contra de lo que Dios estableció y está haciendo que el pueblo de Dios participe del fracaso del hombre. Por eso es el 666. Es el fracaso del hombre de no poder lograr la perfección por no seguir lo que Dios pidió. ¿Y qué es lo que pide Dios? Obediencia. Pero si hoy en día te presentamos textos bíblicos de las Sagradas Escrituras y aún así dices que uno está manipulando el texto, que uno está confundido y que uno está haciendo las cosas mal. Y lo que me presentas a mí, cada vez que alguien me llama y me presenta argumentos, y yo siempre le digo a la persona, habla menos y lee más. Y las personas se me ofenden con eso. ¿Cómo que hable menos? ¿Te tengo que explicar? No me tienes que explicar nada. Tengo la mente suficiente para entender. Muéstrame el texto bíblico, muéstrame la cita bíblica y yo podré entenderlo.
Pero a la gente le gusta hablar mucho. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tienes fundamento bíblico, tienes que hablar mucho. Y los otros días se comunica alguien con mi hijo y me dice mi hijo, papá, tengo un teólogo acá. Y yo le dije a mi hijo, un teólogo, ¿y cómo te va con él? ¿Cómo está el asunto? Me dice, papá, ¿qué es esto? Y cuando él me presenta las cosas que el hombre le estaba escribiendo, miren hermano, perdónenme con lo que voy a decir. No quiero ofender a nadie, pero ¿cómo decirle? No sé qué palabra usar, pero yo no sé cómo decirle, pero es una vergüenza que teólogos de Andrews presenten las verdades que presentan. Yo no quiero ofender, pero para mí es una ofensa, es una vergüenza, porque tal parece que estoy sentado discutiendo con un muchacho de 12 años que recién está entrando en la etapa de la adolescencia y que cree que descubrió el mundo. O se cree que el mundo lo descubrió él. Y presentan cada cosa como verdad. Es una vergüenza. Así no se puede discutir con nadie. Y lo que están presentando esta verdad, lo que están presentando es argumento humano, filosofía humana, porque hablan mucho y leen poco. Siguiente cita. Creemos sin duda alguna que Cristo va a venir pronto. Esto no es una fábula para nosotros, es una realidad. No tenemos la menor duda, ni la hemos tenido durante años, de que las doctrinas que sostenemos son la verdad presente y que nos estamos acercando al juicio. Nos estamos preparando para encontrar a aquel que aparecerá en las nubes de los cielos, escoltado por una hueste de santos ángeles, para dar a los fieles y justos el toque final de la inmortalidad. Cuando Él venga, el toque final de la inmortalidad, cuando Él venga, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros esta obra, se hará antes del tiempo o de aquel tiempo. Y la cita anterior decía antes del tiempo de la gracia, del cierre de gracia. En resumen, hermano, ¿quién levantará la imagen de la bestia? La iglesia. ¿Quién adoptará la marca de la bestia y usará el poder civil para imponerla? La iglesia. ¿Quién poseerá el nombre de la bestia? La iglesia. ¿Y el número de su nombre? Y así lo enseñe. La iglesia. ¿Quién perseguirá, destruirá y matará al pueblo de Dios? La iglesia. ¿Quién tildará a los disidentes como herejes? La iglesia. ¿Y por qué hará todo esto? Por haber apostatado. Y la pregunta es, ¿cuál iglesia? Ya tú lo sabes. No es Roma. Es la Iglesia Adventista Corporativa. Te lo digo con nombre y apellido. Es por eso que Dios dice, hermano, dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. La oposición, siguiente cita, la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Y esta última cita, una cita difícil y terrible. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Por lo tanto, esta es la verdad que quería presentarte hoy. El asunto de la marca de la bestia, o del nombre de la bestia,
o el número de su nombre, es que si posees la marca, habrás aceptado su nombre y estarás participando del número de su nombre. Y si tienes el número de su nombre, es porque has aceptado el nombre y la marca y el día que lo denomina, el día que lo representa. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nos espera en este tiempo. La gracia para nosotros está a punto de cerrarse. Para que haya una lluvia tardía en el remanente de Dios, tiene que haber un cierre de gracia para nosotros primero. Donde ahora se está delimitando quiénes se quedarán de parte de Dios. ¿Y por qué tiene que haber un cierre de gracia? Porque no va a haber nadie más que se quiera arrepentir. Porque cuando salgamos, dice el White, cuando salieron a presentar la verdad del sábado en toda su esplendor, ¿quiénes se opusieron? Roma, sí. El ecumenismo, sí. ¿Pero quién más? La iglesia nominal. Quiere decir que no hubo arrepentimiento, no hubo tiempo, no hubo nadie que dijera en ese tiempo, espérate, me equivoqué. No porque no va a haber oportunidad, sino porque ahora se está decidiendo tu suerte y la mía. Y no porque Dios determine, es por ti y por mí. Depende de ti y depende de mí. Dios quiere salvar a todos, pero no significa que va a salvar a todos porque depende de algo. ¿Quiénes están de parte de Dios? Esta semana recibí un testimonio de alguien que no le pedí permiso para revelar su nombre. Y me llamó la atención porque esta persona me decía, yo soy de los que creo en la Biblia. Al punto que si tú me demuestras que el séptimo día no es el sábado, es el domingo, bíblicamente, pues yo dejo el sábado. Pues yo voy al día exacto, al día correcto, porque me lo demuestras con la Biblia. Y el pueblo de Dios, la principal señal que estoy descubriendo en todas las personas que me rodean, tanto los que nos escriben, tanto aquellos que están a favor de lo que presentamos y aquellos que están en contra de lo que presentamos, me doy cuenta de algo. Es que el pueblo de Dios está conformado por los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? No los que visten ropas pobres. Eso es parte de la humildad humana. Los humildes son los que se someten a la autoridad bíblica y son los que deciden y dicen, yo me rijo por un así dice Jehová. Lo que Dios dice, eso es. Pero el liderazgo, los más capacitados, no están aceptando este reto. No están cumpliendo conforme a esto. Se está cerrando el círculo y pronto se determinará el último que pasará para el bando que debe pasar y el otro se quedará en el bando que está y se acabará. Porque lo que viene después un fuerte pregón para que ese remanente henchido del Espíritu vaya y alcance a esos otros nominales ecuménicos y católicos. A eso se les va a hacer un llamado. Dios se la va a ingeniar para presentar la verdad a ellos y que ellos los entendidos, los fieles, la acepten. Pero el mundo adventista nominal, corporativo, está quedándose atrás, aún en el departamento del lugar santo, donde las oraciones de Cristo en el lugar santísimo no ejercen efecto en ninguno de ellos. Hoy te presenté esta verdad con 3 argumentos, con 3 fuentes, la Biblia, el Espíritu y Profecía, como verdad, y Roma como testigo de que la verdad está diciendo lo correcto. Tú decides en quién vas a creer. Y la pregunta que más me gusta para ti es, ¿qué vas a hacer? Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te ayude a decidir por Cristo. Te ayude a decidir por la verdad. Oramos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tantas verdades que recibimos de tu palabra cada día. Te damos gracias porque en este tiempo de refrigerio, en este tiempo estamos sintiendo la lluvia de tu Espíritu sobre nuestras mentes y nuestros corazones. Estamos viendo cómo la ciencia de tu palabra se está abriendo y dándose luz a nosotros. Estamos viendo, Padre, cómo tu pueblo está aceptando la verdad bíblica. Pero también estamos viendo, pero tristemente, cómo muchos de ese pueblo no están aceptando esta verdad.
Es un pueblo, o son muchos que están pretendiendo quedarse en tinieblas y pretenden entrar por la puerta ancha y no por la estrecha. Permite que prediquemos cada día con más ahínco, con más fervor, y que tu Espíritu trabaje en ellos. Pues este trabajo pudieron haberlo hecho los ángeles, pero tú determinaste que fuéramos nosotros. Ayúdanos para cumplir con la misión y el deber que nos toca para este tiempo. Bendice a tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.